Antes de dar mil gracias a todos, ¿no?, por acercaros. Mi nombre es Alfonso, soy el coordinador de esta pequeña editorial, La Oveja Roja. Vengo de Madrid, he puesto el tren corriendo. Gracias a los compañeros de La Caníbal hemos podido organizar algo acá que no es muy frecuente, pero también da la ocasión de concentrar a unos cuantos amigos, así que esto es un placer grande. Y estamos hoy todos extremadamente contentos de tener por fin el libro de Luis aquí entre manos. El libro nos llegó hace un montonazo ya, en una forma bastante diferente a la actual. Luis ha hecho un trabajo absolutamente brutal ahí detrás. Creo que toma apuestas realmente valientes, sobre todo en la forma narrativa, en no hablar sobre, sino hablar realmente desde dentro de los movimientos, codo a codo con ellos, intentando construir ahí una especie de voz colectiva que va cayendo, a la que le van cayendo contrapuntos en forma de ensayo a menudo, y todo eso lo consigue combinando pues esto mucho, la crónica, la historia oral, el formato más ensayístico. Y bueno, del libro de todas formas y del sujeto del mismo os van a hablar más Clara Valverde y Salvador López Arnal, que están aquí con nosotros. Es un placer tenerlo evidentemente a los dos. Los libros de Clara me han acompañado por 1000 ferias aquí en el Estado español y en América Latina, así que me los conozco bastante bien y está bien tenerla por fin aquí cerquita. Y bueno, de Salva, yo qué sé, es un amigo, poco puedo decir que no esté marcado por eso. Así que les dejo a ellos la palabra, luego Luis continuará, y la idea nuestra sería al menos pues intentar conversar lo máximo posible, así que tenemos preparadas como unas intervenciones más o menos breves, y luego esto, todo lo que podamos charlar sobre el tema, pues bienvenido sea. Así que... ¿En qué orden? Clara, ¿cómo veis? Yo el último. ¿Clara o vale. Clara? Bueno, gracias a Alfonso, a La Oveja Roja. Y quería dar la bienvenida. Normalmente no me siento libre como para dar la bienvenida a Barcelona a nadie, porque pero ahora que vamos a ganar esta ciudad, pues sí, voy a dar la bienvenida a Luis y a su familia, a Carol y a Catalina, a Barcelona. Es un lujo presentaros a Luis y a su libro. Luis es un rebelde de Béjar, Salamanca, nieto de republicanos, coordinador, algunos le conocéis ya como coordinador de la biblioteca visual sobre la Guerra Civil Española de la Universidad de California en San Diego, en internet, vídeos de una biblioteca muy importante. Es profesor en la Universidad de California en San Diego, está en rebelión con Salvador y otros, y es autor de un libro que finalmente se va a traducir al castellano, Radical Justice, sobre la postdictadura en España, Argentina y Chile. Un libro realmente impactante. Personalmente, para mí Luis es un interlocutor indispensable, para mí como escritora y como activista. Normalmente nos quejamos, y hay alguna compañera aquí que nos quejamos de que los antropólogos no saben de psicología, que los psicólogos no saben de política, que... Bueno, Luis junta lo que ya está junto, a nivel teórico y a nivel práctico. Hemos trabajado juntos sobre el tema del trauma transgeneracional de la violencia del siglo XX en España, el libro que aquí hago un Paco Umbral con Elena Álvarez, que está por ahí, hemos escrito, hemos publicado, y participado en su curso de Almodóvar y psicoanálisis, participado por Skype, cuando estuve en California. En este libro he estado pensando que Luis hace exactamente lo que le dijeron en Béjar que no hiciera. Le dijeron, no te signifiques, y va y lo hace. Claro, los que somos hijos o nietos de la guerra civil, no significarse muy importante, por el peligro, por tener ciertas ideas, obviamente era un peligro. Pero a través de la transmisión generacional de ese miedo, ahora es una excusa para no responsabilizarse de lo que pensamos. Y hay ese comportamiento tan loco que vemos mucho, que es, bueno, no voy a decir nada hasta ver lo que dicen los demás. O sea, sí que hablamos, opinamos sobre cualquier cosa, pero sobre ciertos temas esperamos a ver lo que dicen los demás, no vaya a ser que...
Y también significarse, y esto Luis lo ha escrito en el capítulo que acabamos de publicar en el libro Effects of Remembering, significarse es, claro, dar palabras, poner palabras en nuestro sitio en la historia, en dar significado. Y lo hace en este libro, es lo que hace. No sé si leísteis hace poco una entrevista, no, un artículo de un periodista, Jorge Reverte, que ha tenido un ictus y escribió un artículo sobre su experiencia. Y el artículo está escrito en tercera persona. El periodista sintió esto. Y bueno, yo no lo juzgo porque quién sabe la experiencia de tener un ictus como debe ser. A lo mejor necesita alejarse. Pero escribiendo, hablando en tercera persona, lo que hace es despolitizar el tema. Porque si dice yo, el lector va a sentir y juntos vamos a hacer un nosotros. Y Luis habla desde la primera persona. Este libro engancha. Cuando me lo mandó Luis dije, bueno, voy a leerlo poco a poco para que me dure unos días, porque un libro bueno hay que dosificarlo, pero no pude, claro, no pude. Es un libro que rompe barreras y fronteras. Hay muchos temas. Un tema que yo encuentro muy interesante es el tema de la frontera entre México y Estados Unidos, porque Luis está en la Universidad de San Diego. San Diego, como sabéis, está en la frontera, al otro lado está Tijuana, ¿no? En México. Es el sitio en el mundo donde más están juntos el primer y el tercer mundo. Y eso es una especie de herida abierta donde ahí salen muchísimos temas. Pero yo creo que en todas partes el primer y el tercer mundo están juntos y esa herida abierta está, pero no es obvia como está obvia ahí en México, bueno, entre San Diego y Tijuana. Por ejemplo, con el tema del tratado este TTIP, pues aquí tenemos el primer y el tercer mundo juntándose, ¿no? De la mano de Luis en el libro conoceréis a personajes que viven esa frontera dentro de ellos, y también a nivel físico, de un lado al otro. En sus cuerpos viven la frontera. También está el tema de la raza y el racismo y la continuidad, obviamente, de la esclavitud, ¿no? Supongo que a lo mejor sabéis que los negros en las cárceles de Estados Unidos son más que esclavos en 1840. O sea que está ahí. El fin de semana pasado fue la marcha más grande desde 1965 para los derechos civiles, la marcha que hubo en el 65 de Selma a Montgomery. Y aquí estamos viviendo una situación donde la gente que viene de otros sitios, sobre todo de ciertos países, sobre todo, qué casualidad, de ciertos colores de piel, no tiene acceso a la sanidad, son los primeros que la policía coge. El tema del imperialismo, el tema de Israel, Palestina y el muy interesante tema de los estudiantes de Luis que son judíos antisionistas y que los machacan y los acosan y todo lo que se arma ahí en medio, y Luis está por medio de todo eso. Y el tema de la universidad, el tema del mundo académico, no solo el tema de la privatización y la exclusión que eso crea, sino también la universidad como una fábrica de propaganda para el neoliberalismo, ¿no? Y ya estábamos hablando antes de un artículo que hace poco unos amigos del 15M me pidieron sobre el método Toyota para los hospitales que se está haciendo aquí, con tesis doctorales de la Universidad de Barcelona y la Autónoma de Barcelona, en enfermería, apoyándola. Estamos hablando con compañeros del clínico. Este libro empieza con una cita que dice: para que Rosa Parks se sentara en el asiento de los blancos en Montgomery, fueron necesarios muchos cuerpos y muchas intensidades. En este libro vas a conocer esos cuerpos y esas intensidades y sus vivencias. Y luego también hay vivencias que no están en el libro. Yo llevo un par de años colaborando con Luis y de vez en cuando Luis está missing. Tenemos que entregar algo y Luis, ¿dónde está? Y siempre está con alguien que está pasando un mal momento, pero no en el sentido paternalista de participar, de ayudar,
que a mí me pone mala todo eso de ayudar, es un poco paternalista, sino implicándose, está implicado. Porque, bueno, no ha podido venir Oriol Romaní, pero le hubiera gustado, ha mandado un mensaje que ha escrito sobre la riqueza teórica que Luis tiene. Y la riqueza teórica, bueno, yo aprendo mucho y para mí Luis es su maestro, aprendo mucho, pero ¿qué es la teoría en sí? Para mí, como activista, la teoría en sí, bueno, tiene su interés, pero es mínimo, ¿no? Estaba pensando en la escritora Judith Butler, que por cierto, muy mal traducida al castellano, espero que el traductor no esté aquí. Su libro Vida Precaria, con un muy buen prólogo de Marina Garcés, pero el libro está muy mal traducido. Ella dice: si no nos descolocamos mutuamente, entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque yo creo que lo importante no es tanto poner el cuerpo en una causa escogida o ayudar. Y bueno, ahora voy a implicarme en eso, voy a llevar mi cuerpo a la plaza y voy a ir. No, sino darnos cuenta que ya somos cuerpos y vidas precarias en esta realidad histórica. Darnos cuenta y contarlo. Bueno, y esto es lo que hace Luis en este libro. Y gracias. Gracias. Bona tarda, molt bona tarda, salut y fraternidad. Después de las intervenciones de Alfonso y Clara, yo lo que debería hacer es callarme y contarles algún chiste, ¿no? Porque me voy a repetir seguramente, pero intentaré no repetirme reconstruyendo lo que tenía pensado. Es decir, por lo tanto, espero que no cometer muchos errores. Bueno, gracias por la invitación, gracias por su presencia. Viernes, 8 de la noche, cansancio, tiene mucho miedo que ustedes estén aquí. Gracias también a los amigos de la Oveja Roja, que sigue siendo tan roja como hasta ahora, como siempre. Y desde luego es un honor compartir mesa con Clara y con Luis, dos de las personas que más quiero y respeto. No solo por su leída y reconocida obra teórica, sino también por su destacada arista de activistas en pie de lucha, resistencia y dignidad. Nada humano y sensato es esa gente. Por lo que acabo de decirles, he intentado esforzarme, incrementar, agudizar, exagerar incluso mi mirada crítica para que esta presentación no se convierta en una apología, sino de Sócrates, que tampoco estaría del todo mal, sí de Luis Martín Cabrera. Saben de mi amistad con Luis, compartimos rebelión y asuntos muy afines desde hace bastantes años. Un compañero, un camarada y un maestro. Me han dado 15 minutos que intentaré cumplir con la mayor exactitud einsteiniana. Son 20 mis observaciones, medio minuto para cada una de ellas, restando conclusiones y este mismo preámbulo. Mis razones para una conclusión que ustedes puedan extraer sin ninguna dificultad, la recomendación más que convencida de la conveniencia y necesidad de la lectura de este magnífico libro son las siguientes. La primera, la portada, una de las más adecuadas que he visto desde hace tiempo. Un honor para el autor y para los lectores. Felicidades al diseñador, Alfonso, la editorial, La Oveja Roja. 2, el título. Insurgencias invisibles, resistencias y militancias en Estados Unidos. Como la noche más hermosa, como el poema más buscado y amado, como la devoción más devota. Magnífico. El nombre no es el ser de la cosa, pero nuestra cosa tiene y debe tener ese nombre, su nombre. 3, el contenido. Habla desde el corazón de la bestia. Guevarismo del mejor, ese es el punto, uno de los nudos básicos. Manuel Sacristán, mi profesor, mi guía, mi todo. Este año se cumplen 30 años de su fallecimiento, el 90 de su nacimiento, lo repitió centenares de veces, incluso en sus últimas conferencias. Hay que atacar, resistir y combatir en la periferia del sistema mundo, pero es esencial también la lucha en el centro, en el alma desalmada del poder de poderes, en el corazón de sus tinieblas. 4. Soy un poco viejo, tengo casi 61 años, me quedan, si tengo suerte, unos 20 años de buena lectura, esforzándome un poco, unos 650 libros. Tengo que ir con mucho cuidado, con mucho ojo, seleccionando bien. Con este libro que presentamos, he dado en la diana. Debía de estar entre esa lista que les decía de los que me quedan por leer.
que este ya está leído, este es uno menos. 5, perdón, 5. Acabo de leer otro libro, de los que no son tantos, solemos decir, para toda la vida, nos acompañan siempre. Hablo de Amor y Capital, una biografía de los Marx desde la mirada de Jenny, de Tussi, de Jenny Shen, de Laura, de Freud incluso. El que hoy presentamos está también entre ellos. Un libro para toda la vida, un clásico seguro en su ámbito y en su perspectiva insumisa. 6. Hay libros que uno lee sabiendo, casi desde el primer momento, que los va a releer con más calma, tomando más notas, sacando más provecho, exprimiendo más su jugo, un jugo que nunca podemos agotar. Este libro de Luis es uno de ellos, un libro para leer y releer para la mesita de noche de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas, como ustedes, que hemos construido lazos con el 15M y con movimientos afines en todo el mundo. 7. Hay en el libro 3 entrevistas. El que les habla, agotando su paciencia, lleva ejerciendo de preguntón unos 25 años. La última que he hecho, que les recomiendo, es una que he hecho a una persona que está entre nosotros, a Santiago López Petit. Vale la pena, no por mí, sino por ellos. Algunas de las conversaciones, en este ataque febril de inmodestia, no han estado mal. En cualquier caso, nada que pueda compararse a las incluidas en el libro de Luis. Maestría, la suya. Si quieren aprender cómo hacer entrevistas con sustancia e interés, tomen apuntes, miren cómo lo hacen. Yo he tomado notas, estoy seguro que las próximas les saldrán mejor. 8. Esencial, en mi opinión, es la perspectiva, la conciencia crítica, la ideología, en el buen sentido del concepto, la conciencia de clase en sí y para otros y otras, es la que está escrito ese libro. Basta leer la presentación, a mí me ha recordado el génesis postmoderno que escribió Paco Fernández Buey hace ya unos años, para darse cuenta de ello. Por si faltara algo, esa conciencia de clase no es dura y masculina, sino una sólida, afable, feminizada y humanizada conciencia de clase. Esas clases que los de arriba llaman, como nos cantó Raimón hace años, meras clases subalternas. Y no, son gent que va alçant-se desde el fons dels segles, gente que continúa alzándose desde hace siglos, muchos siglos, desde siempre. 8-1, ahí me he colado y ya estoy por razón, lo siento, perdón. Conjeturo, casi sin riesgo de equivocarme, si detrás e incluso delante de las Capital estuvo Jenny Marx, sin ella hubiera sido imposible el gran clásico de la tradición. Detrás de estas insurgencias debe haber alguna Jenny Martín Cabrera, pero esta vez son los nuestros, otros tiempos, con apellido propio. 9. Hay además en el libro críticas epistemológicas que a mí personalmente me parecen más que oportunas e importantes. Decir es decir, pensar es pensar, conjeturar es conjeturar, teorizar es teorizar. Todo eso está muy bien, pero cambiar el mundo, transformarlo, como el joven Marx nos dijera, en compañía del jovencísimo Engels, es algo más, mucho más difícil. Es comprometerse en luchas, en manifestaciones, en organizaciones, es ir al lado de otros y de otras, es hacer huelgas de asuntos mayores, es jugársela y además, en ocasiones, sin mucho respaldo o refugio exterior. A la brava, sin paraguas. Eso tiene riesgos, lo saben todos ustedes y todas ustedes. Mi compañera, que están también entre ustedes, lo hizo, lo hace. Consecuencia, fue despedida de Telefónica, sin piedad. Su abuelo también trató cara, fue asesinado pocos días después del intento de golpe militar del año 36. Su otro abuelo, combatiente en el 5º regimiento, tuvo que exiliarse y ganarse la vida como minero. Fue picador. Las derechas siempre han sido así de agradables y humanas. He dicho han sido, en que estaría yo pensando, estoy nervioso, disculpen, son. 10. ¿De qué nos habla en el libro? ¿De qué se nos habla en el libro? De algo tan necesario como el aire que exigimos 3 veces por minuto, como supo contar un indignado ingeniero del verso llamado Opeliado Feraldo. Tan necesario como eso, de gritos en el cielo que la tierra tienen que ser actos. Puede llamarse dignidad si quieren. USA, según parece, no es un país para viejos. Este libro, en cambio, es un territorio de y para rebeldes. 11. Hay, por supuesto, punta polémica. En tiempos de vuelta del clásico, hablo, por supuesto, del compañero de Jenny Marx, la posición de Luis es clara y distinta. Más cerca de Walsh y su marxismo empírico que de marxismos académicos, formalizados y sofisticados, sin que, por supuesto, se desprecie ningún saber ni ninguna exigencia de rigor. 12. Luis, él mismo lo señala, habla además desde las bases del ADN del bosque, no desde la perspectiva del duro corazón de las tinieblas, sino desde las bases que dan vida a la resistencia. No está al lado y apoyando, está dentro y luchando.
Luis no sabe más que los oprimidos, no da lecciones, no va de profesor ni de dirigente, sabe cómo y con los oprimidos, y aprende, todos aprendemos con ellos, de nosotros mismos. De nuevo las tesis sobre Feuerbach, la de los educados y lo de los educadores esta vez. 13. Esta es una proposición breve porque el tiempo va pasando. Como un recuerdo, como un in memoriam et ad honorem. Pedro Lemebel estaría orgulloso y feliz con este libro. Se habla de él, por supuesto. 14. Insurgencias va también de inversiones, no bancarias, no se asusten, por el sendero de Marx. Si el clásico invirtió la forma dialéctica de Hegel, sin que yo esté muy puesto y entienda bien este proyecto, lo confieso, no tengo ni idea de lo que estoy hablando, Luis Martín invierte radicalmente, como debe ser, la mirada cómplice y a veces fuertemente colaboradora de la antropología política y cultural, gran parte de ella Made Meitenusa, de Minerva Research Initiative, un programa diseñado por el exsecretario de Defensa norteamericano Robert M. Gates en 2008, sería un ejemplo de ello. Les da con su propia medicina, en expresión que creo suya. 15. Hay un nudo, más académico si quieren, que también es justo resaltar. Luis escribe como Los Ángeles. Debe ser porque trabaja cerca de California, Al leerlo he pensado en aquella claridad y distinción de la que hablaba hace muchos siglos el autor del discurso y de la geometría. Nada que ver con Luis políticamente si hacemos caso de su moral provisional y de lo que sabemos de su libro. Hay además un intento explícito de ser claro, de no caer en oscuridades insondables. Estamos ante un libro de crítica literaria, fuertemente político, y se entiende, los legos, podemos entenderlo sin que se nos quemen 15 circuitos neuronales en el intento. 16. Además, en algunos momentos hay una reivindicación del género panfletos. Y claro, yo que sigo siendo un lector maravillado de un gran panfleto que ha cambiado el mundo en cierta medida y lo sigue cambiando, hablo del Manifiesto Comunista de Marx y del pequeño gran Engels, recuerdan, todo lo sólido se desvanece en el aire. Lector del Manifiesto Comunista decía, y seguidor absoluto de otros panfletos, de los panfletos inmateriales, unos libros que escribió un amigo y compañero del alma y resistencia del padre de Clara Valverde, hablo de Manuel Sacristán otra vez, no tengo por menos que agradecer la valentía y coraje de Luis también en este punto, vindicando lo que también debemos vindicar, es género de resistencia entre los panfletos. 17. Por si faltara algo, al final de la presentación de Insurgencias hay un recuerdo a una de las personas que yo más he admirado y admiro, a Miguel Enríquez, un médico revolucionario como el otro, como el inmortal internacionalista asesinado a los 37 años. Recuerdo las palabras que nos recuerda Luis. La política, en el sentido profundo del término, es todo aquello que no se inclina ante lo imposible, ante lo que parece imposible. Sí se puede, sí se puede. Se puede, vaya por Grecia y por Siris. 18. Está también la composición triádica de la obra, 3 capítulos, 3 apartados, cada uno de ellos. Yo no entiendo bien, a mí me ha pasado lo mismo, el misterio de la Santísima Trinidad, pero debo confesar que este misterio, el misterio trinitario de Luis Martín Correra, funciona mejor que bien, como una sinfonía mozartiana, como un concierto para clarinete, pausado, lento a veces, pero alegre, vivaz, cañero, la mayor parte de las ocasiones. Una buena composición para tiempos que empiezan a ser, que tienen que ser, buenos para la lírica, incluso para la épica y la poliética. 19. Voy acabando. Esta relación de motivos, absolutamente injusta por su parcialidad, como las 1000 y una noche, pero me quedan 982 razones, tiene que acabar forzosamente con una referencia al autor. El profesor Martín Cabrera no es solo un gran intelectual, en el mejor sentido de la palabra que existe, digamos, como un Paco Fernández Buey, como un Santiago López Petit, o como un José María Valverde, sino no solo es un activista incansable, siempre con buenas selecciones críticas y temáticas, no solo es también un excelente compañero, sino que tiene una intuición poliética que está en él, que surge de su alma sin esfuerzo, como si fuera una emanación necesaria de un sein no sum tode, de un ser no para la muerte, que diría el nacional socialista Heidegger, sino un ser para la vida bien vivida, para la ecuanimidad, la justicia y la libertad de todos, no unos cuantos que hacen y deshacen. Con palabras de don Antonio Machado, Luis es, en el buen sentido de la palabra, una persona buena que desdeña, que sabe desdeñar las romanzas de los tenores huecos. 20. Su pregunta, ¿y las críticas? Pues una. No se me ocurre más.
y es al título del libro. Al título del libro le falta un número ordinal. Si hablamos del Capital, libro primero, segundo, tercero, aquí deberíamos hablar de insurgencias, libro 1, anunciando nuevas insurgencias. Seguro que la oveja, que es roja pero que también le gusta vender libros, corrige este pequeño error. Por eso dicen que los rojos están dispuestos a desaparecer. Conclusión, final y agradecimiento por su paciencia. Hay libros interesantes y eso está muy bien. Hay libros críticos y profundos y eso está mejor aún. Existen libros eruditos que nos enseñan a todos y a todas desde una perspectiva insumisa y eso es magnífico e infrecuente. Y luego hay libros muy pocos sin los que no seríamos lo que somos y aspiramos a ser. Estos últimos son los imprescindibles. ¿Adivinan dónde yo ubicaría, dónde debemos ubicar este libro de Insurgencias Invisibles? Lo han adivinado, en el último libro. Acabo con dos poemas, uno del libro, de la para mí desconocida June Jordan, debo pronunciarlo muy mal, pero ustedes miren, June Jordan. Somos las que estábamos esperando. We are the ones we are waiting for. Suena a YouTube o lo de waiting for, pero les aseguro que no tiene nada que ver. El segundo poema estaba cantado, aunque que yo sepa nunca ha sido cantado. Gracias, compañero, gracias por el ejemplo. Gracias porque me dices que el ser humano es noble, nada importa que tampoco lo sean. Uno tan solo basta como testigo irrefutable de toda la naturaleza humana. Y no es solo uno, no es solo Luis, somos millones más de los que ellos dicen y piensan. Gracias. Se imaginarán que es como imposible decir nada después de esta paliza de cariño que acabo de recibir. Así que lo primero, gracias. Gracias de verdad a todos ustedes y a todas ustedes por venir un viernes a la noche a escucharnos. Y millones de gracias desde este corazón que tengo bien a la izquierda a Clara y a Salvador. Evidentemente no podría haber elegido mejores personas para presentar el libro. Muchas gracias, no puedo decir más en este minuto, después diré más. Gracias también a La Caníbal, me encanta este lugar, además por coincidencia conocí a una de las a Amanda Cuesta, una de las miembros del comité de esta librería asociativa. Necesitamos más lugares como este, y además cuando leí en la descripción del espacio que eran anticapitalistas, transfeministas y decoloniales, dije, bueno, este es el lugar perfecto para presentar Insurgencias Invisibles, porque justamente se trata de eso. Y muchas gracias a todas las compañeras y compañeros de Rebelión. Este es un libro muy rebelión, por eso para mí, entre otras muchas razones, era esencial que estuviera Salvador, porque sin el trabajo de Rebelión, sin todo lo que he hecho desde que me uní a esa nave de locos que somos todas y todos en Rebelión, jamás podría haber escrito de la manera que he escrito aquí, ¿no? En el sentido de con la libertad, ¿no? Con la que he escrito y todo lo que aprendemos todos los días. O sea, es más universidad que la universidad. También muchísimas gracias a mi esposa, Carol Arcos, y a Catalina, que es su hija, pero ahora también es la mía. Yo no sé si ellas son las dos mujeres, las dos grandes mujeres detrás de mí, pero definitivamente han estado a mi lado durante todos los meses que yo he estado escribiendo este libro. Hemos estado codo a codo también con ellas, con Catalina en las marchas y con Carol, que es la mejor, bueno, es todo para mí, pero sobre todo la mejor, o entre otras cosas, la mejor interlocutora intelectual que yo tenía en mi vida. Y para lo último he dejado La Oveja Roja. Voy a decir una palabrota, de puta madre, tío. O sea, yo tengo una amiga, una colega, Fátima El Taller, que también está muy presente en todo este libro, y tenemos una lista como de las 100 cosas que queremos hacer desaparecer de este mundo injusto. Y una de ellas son los editores universitarios en Estados Unidos, porque son unos descerebrados. Y tengo que decir que Alfonso y Eva, su compañera, son maravillosos, y que este libro, si te gustó el título, le tienes que felicitar a Alfonso, porque yo soy nefasto para los títulos, y él me dio el título, me dijo que hay que estructurarlo. O sea, realmente, aunque su nombre no esté aquí, ellos son tan coautores de este esfuerzo colectivo como yo, de verdad. Y lo que yo creo que puedo hacer rapidito para poder discutir
es contarles, a mí me gusta siempre cómo llegué a escribir esto, o sea, cómo hemos llegado a esta forma final que, como decía Alfonso al principio, no es ni mucho menos la forma. Y el primer recuerdo que yo tengo de haber querido escribir esto es que estábamos en una manifestación gigantesca en la Universidad de Yale, de cuyo nombre no me quiero acordar, y puedo contar por qué después si a alguien le interesa. Y era una manifestación de los sindicatos, de la comunidad, había un montón de... porque además Yale está en una ciudad muy pequeña, es el empleador número 1 de la ciudad, por lo tanto si ellos pagan $5 la hora, el hotel de enfrente va a pagar 3, era una cuestión gigantesca, ¿no? Una riada de gente por las calles de New Haven pidiéndole a Yale que hubiera que la universidad fuera un buen ciudadano del lugar y forzándole la mano un poco, ¿no? A que pagara salarios dignos, a que tratara a la gente, que en la mayoría de los casos sus trabajadores además eran latinos y afroamericanos. Y me acuerdo de pensar, ¿sabrá la gente fuera de Estados Unidos que esto pasa? ¿Sabrán que hay manifestaciones de este tipo? ¿Tendrán conciencia de que además de blancos obesos descerebrados en el Midwest, que eso es una realidad del país, existe también gente crítica que se levanta todos los días y pelea? Y claro, obviamente yo por lo menos no lo sabía antes de ir a Estados Unidos y me imaginaba que no había mucho conocimiento de eso y que sería bueno, ¿no? Tener un libro que hablara de esas cosas, porque además los otros libros que yo había leído sobre Estados Unidos antes de ir a Estados Unidos de españoles o latinoamericanos eran absolutamente limitados y nefastos. Hay uno de Miguel Delibes que probablemente nadie recuerda, que se llama USA y yo, y bueno, es un libro que es sobre el peor tipo de antropología. Los americanos mascan chicle, los coches son grandes, o sea, unas cuestiones que son muy poco interesantes. Y luego, más recientemente, seguramente recuerden Ese planeta americano de Vicente Verdú, que es un libro también lamentable en todas sus aristas. Y además que, bueno, es como muy deshonesto también, porque pasan como un semestre en un campus norteamericano hablando con gente de la élite y se permiten pontificar sobre lo que pasa y no pasa en Estados Unidos. Entonces yo tenía esa idea rondándome, pero no podía, me estaba atendiendo a otras urgencias del momento, o creando, ¿no? O escribiendo lo que fuera. Y luego empiezo a trabajar en Rebelión gracias a Belén Gopegui y ahí uno va a hacer el trabajo militante que se necesita. Y como no había nadie o había alguien que hacía esa sección de Estados Unidos, pero no vivía en Estados Unidos, pues yo empecé a hacer esa sección y se me ocurrió que debería escribir algunas crónicas de lo que pasaba ahí, como para... somos un medio de contrainformación, bueno, hacer contrainformación desde Estados Unidos, y empecé a bromear con crónicas desde el corazón de la bestia. Y así fui juntando varias que tenían que ver con coyunturas muy específicas, muy marcadas, como decía Clara, por mi propia posición en la frontera San Diego-Tijuana, ¿no? de lo que yo veía que pasaba y no salía, ¿no? Y con esas crónicas empecé también a hacer entrevistas, siempre con la idea esta que yo creo, de la cita que ha leído Clara, de Rosa Parks, de que uno se queda, hoy por cierto es algún aniversario, creo que es el aniversario de la muerte de Malcolm X, uno se queda con Malcolm X, con Martin Luther King, con Rosa Parks, no sé, con La Pasionaria, por supuesto que son nuestra gente. Pero ¿qué pasa con toda esta otra gente anónima que no está en los libros de historia, pero que un día pintan una pancarta, o no sé, o van casa por casa, o están en un piquete de huelga, ¿no? Entonces a mí me interesaba entrevistar a esa gente, ¿no? Como yo le decía off Broadway, ¿no? Si Broadway son el Broadway de nuestra gente militante, anticapitalista, transfeminista y decolonial de izquierdas, son estos que yo estaba diciendo. ¿Qué pasa con los que no salen en ningún lado, pero que sin embargo son absolutamente imprescindibles? Y así fue como empecé a entrevistar a Roberta Alexander, que si no leen nada del libro, lean esa entrevista. Esta mujer es increíble y además era... yo le decía, tú eres como el Forrest Gump del anticapitalismo militante negro en Estados Unidos, porque la tía estuvo en todas partes, en el movimiento de derechos civiles, en el Free Speech, ¿cómo se dice? El movimiento por la libertad de expresión en Berkeley, una de las 5 personas que aceptó la condena y encarcelada, en los Panteras Negras, en el Partido Comunista de los Estados Unidos, que sí existe y existió. Ahora en las luchas, o sea, en todas partes era como impresionante, un espejo en el que poder ver toda la historia de Estados Unidos desde los 60, 70 y en adelante, ¿no? Y además ella me decía, y además vino a España, dio un discurso contra la guerra del Vietnam y la metieron en la Puerta del Sol en la Dirección General de Seguridad y la deportaron. O sea, nada, les estoy destrozando la entrevista, pero igual léanla porque de verdad que es como lo más anecdótico. Y la entrevisté y me decía,
¿tú crees que esto será interesante? Y yo decía, esto tiene, por cierto, aprovecho para, debería escribir sus memorias, ¿no? Porque mucha de esta gente, ¿no?, que es la más combativa, la que más arriesga, no tiene la sensación de haber hecho lo que correspondía en ese momento, ¿no? Y por cierto que yo he aprendido bastante a ser humilde de todos estos militantes, humilde en el mejor sentido, no en un sentido cristiano pesado, sino de que lo importante no es cuánto te llenan el ego, sino lo que somos capaces de hacer juntas. Y bueno, con esas crónicas, esas entrevistas, fui a hablar con Alfonso y Alfonso me dijo, sí, bueno, puede ser, o sí, no, me dijiste que sí, al tiro, sin haber tampoco al tiro, esto es un chilenismo, pero vivo en Chile rápidamente, ¿no? Pero luego lo empezamos a ver y él vio el manuscrito y de verdad que no puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es tener un buen editor, ¿no? Porque él y su compañera Eva vieron el libro y me hicieron unas críticas constructivas pero duras y muy necesarias, ¿no? Porque el libro tenía muchos desequilibrios, algunas cosas eran como muy coyunturales y entonces ahí y rápidamente también el ojo de un buen editor y de una buena editora, porque Eva es tan editora como Alfonso, me dijo, mira, yo creo, o sea, me fue señalando, lo que tienes que hacer es escribir más esas crónicas en las que tú, ¿qué has visto tú? ¿Dónde estabas? ¿Con quién luchabas? Y además, y darle más potencia a esta cuestión que yo creo que es central y de la que podemos también hablar mucho, de no escribir sobre otros, sino escribir con otros. ¿Cómo? O sea, la pregunta que yo me he tratado de hacer aquí es, si una marcha o un piquete o cualquier acción colectiva escribiera o hablara, ¿cómo escribiría? ¿Cómo sonaría una escritura que no sea la escritura de un yo fuerte que, por ejemplo, lo contrario, y pido disculpas a los periodistas presentes en la mesa, en la sala, porque seguramente también tienen sus urgencias, es lo contrario del periodismo, en el sentido de que el periodismo, ellos preguntan, ¿no? Y hablan por esta es la persona y esto así como yo voy a entrevistar a esta persona y me interesan estas tres cosas. Yo trato de hacer al revés, de que hablen muchas voces a través de mí sin que yo apague mi voz, porque eso también sería irresponsable, darle la vuelta, no hablar por otros, sino que muchos otros hablen por mí. Y les quiero mostrar para terminar cómo funciona leyéndoles un par de parrafitos, ¿no? La crónica a la que yo tengo más cariño, bueno, no sé, a todas le tengo cariño, pero es una que se llama Secretos de Frontera y que es la historia así como he trabajado, he trabajado con imágenes y frases que son de muchos de mis estudiantes indocumentados y de muchos amigos indocumentados. Y quería ser poder de verdad transmitir esta idea de lo que es vivir con la frontera dentro del cuerpo y con el miedo en el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, está escrita, hay dos o tres, yo escribo también mi propia historia de cómo yo me empiezo a concientizar y a entender que yo no tengo una beca porque Cervantes sea un escritor maravilloso, que lo es, sino que tengo una beca porque hay 40 millones de personas latinas en Estados Unidos que trabajan todos los días y levantan el país, y que ellos eran mi base y que mientras yo estuviera en un departamento de español yo iba a estar ahí codo a codo con ellos, ¿no? Entonces trabajaba como casi como con lugares repetidos. Entonces un lugar repetido, por ejemplo, es que a casi todos los estudiantes latinos que llegan a la universidad les han dicho en alguna escuela, tú no eres material universitario, y les sacan de las clases. Hay unas clases que se llaman AP, Advanced Placement, que sirven para ir a la universidad y les sacan automáticamente por latinos, ¿no? Y trabajaba con estas imágenes. Y otra imagen que yo tenía, si alguna vez tienen la suerte de ir a Tijuana, que es una ciudad maravillosa, y también una crónica que es un tijuanazo, una noche entera en Tijuana, es una locura porque la frontera parece como un cortijo o una hacienda, ¿no? La frontera entra en el mar. Hay una sensación como surrealista porque pasan los pelícanos, pasan los delfines y los seres humanos no pueden pasar, ¿no? Pasan las mercancías por el otro lado y los seres humanos no pueden pasar. Y hay un lugar que se llama en inglés Borderfield Park y en español Parque de la Amistad. Entonces las personas que están del otro lado indocumentadas y tienen familia van a este parque y hablan literalmente como si el país fuera una cárcel. O sea, un padre habla con su mujer y sus hijos en la reja. O sea, uno en un lado de la reja en Estados Unidos y el otro en México. Y a mí se me quedó grabada una imagen de una mujer que está, me emociona incluso metida dentro de la reja abrazando al marido, ¿no? Y el marido del otro lado con los niños al lado. Entonces, esto fue lo que yo hice con eso, ¿no? Que es la historia de esta chica Yesenia, que es
todas mis estudiantes que han tenido este tipo de situación. Que además, por cierto, muchas, lo cuenta también Adriana Jasso, una de las mujeres de Unión del Barrio que está en la última entrevista, cuenta esta historia, que es una historia como variantes de la misma, ¿no? Que es que uno tampoco conoce a su padre, porque los hombres en muchos pueblos rurales de México se van a los 15 años a trabajar, dejan la familia detrás y las hijas conocen a los hijos, a los padres mucho después, ¿no? Entonces, les leo este trocito. Yesenia recordó el viaje en bus por todo México, la intensa impresión que le produjo Tijuana en la inmensidad del mar Pacífico, sus olas rompiendo contra aquel mamotreto de metal. Aquel señor que no había visto nunca era su padre. Su madre la upó para que pudiera tocar su piel. Se asustó un poco al verlo y no pudo evitar echarse a llorar. Después logró calmarse y jugar con su hermano. De vez en cuando miraba de reojo a su padre sin saber muy bien cómo devolverle esas sonrisas. Pasaron el día allí. Su madre pidió prestadas unas sillas de una taquería de la playa y compartieron unas tortas y unas quesadillas que compraron al taquero con unos dólares que su padre le pasó a través de la barda. Después paseó con su hermano por la playa, siempre bajo la atenta mirada de sus padres, que si no hubiera sido por aquella barda de metal oxidado por el mar que los separaba, hubieran podido ser una familia como cualquier otra en un día de playa. Cuando empezaba a anochecer, su madre les pidió que se despidieran. Después metió la mitad del cuerpo entre los dos hierros de la reja y dejó que su padre la abrazara. Tras un rato, que pareció una eternidad, su padre soltó el cuerpo menudo, atenazado por los hierros de su madre, y se fue alejando, perdiéndose en el horizonte. No lo volvieron a ver por mucho tiempo, ¿no? Entonces yo he tratado de hacer esto, pero al mismo tiempo de no hacer trampas, ¿no? Porque ¿qué hace un español republicano de Béjar hablando de una estudiante indocumentada queer que no conoce a su padre? Entonces, al final, lo que trato de hacer en esta crónica, que yo creo que representa un poco el tour de force que yo he tratado de llevar a cabo en el libro, es tratar de evidenciar eso, ¿no? Quién puede hablar por quién, las relaciones de poder, y tratar de cuestionar, ¿no? Toda esa cuestión también dentro de la escritura, instalarme en esa especie de tensión. Entonces, al final hay un momento en el que este personaje al que yo acabo de escribir en la frontera, imaginadamente me confronta a mí que estoy escribiendo esto. Y dice esto: ¿pero quién carajo te crees que eres para escribir en primera persona del plural una historia que no te pertenece? Esto es lo que yo contestaría. Trato de ser simplemente un obrero de la palabra que funde su voz en una colectividad que lucha y sueña. En cualquier caso, las historias no son de nadie. No me vengas con respuestas de manual marxista de la Unión Soviética. Si las historias no son de nadie, al final acaban siempre siendo de los mismos. ¿Qué sabes tú de nuestros dolores y de nuestras luchas? ¿Qué puedes entender de nuestro amor prohibido, de lo que implica llevar en el cuerpo todas las marcas de la opresión y la marginalidad? ¿Estuviste alguna vez en Corporano, Chalchihuites? ¿Te imaginas lo que es vivir con el rechazo de tu propia familia, tener que escoger entre tu deseo o su cariño? ¿Cómo puedes hablar y escribir del miedo que sentimos los indocumentados si nunca viviste sin papeles? Es verdad, no sé nada, no tengo otra experiencia que lo que escuché y viví luchando junto a ustedes, pero ¿qué otras opciones tengo? ¿La culpa? ¿El silencio? ¿La apatía? ¿El desprecio? No, claramente no. Aprecio los espacios que habrías en la clase, pero me da rabia no poder ser yo la que escriba mi propia historia, porque mientras seas tú el que sigue escribiéndonos, no seremos ni siquiera dueñas de nuestra opresión. Una vez nos mostraste una canción de La Mala, ¿te acuerdas? El estribillo decía: sin palabra no hay persona. Ese es el problema, que mientras tú hablas y nos escribes, nos envuelves en un manto de silencio, ocupas la palabra y nos dejas sin nada. Lo tuyo es una forma de desposesión discursiva que se parece mucho al saqueo colonial. Hablar por otro siempre es una forma de violencia. Pero yo no aspiro a hablar por nadie. Busco una forma de escritura que dé cuenta de las asimetrías de poder, en lugar de ocultarlas. Dicho así, dirás que suena como una salida abstracta de académico para zafarme de la incomodidad que me producen tus palabras. Pero ya que tú me hablaste de La Mala, déjame que yo te hable del subcomandante Marcos. ¿Te acuerdas cómo empiezan todos sus comunicados? Por mi voz habla el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, siempre marcando la mediación, la asimetría de poder entre quienes tienen y no tienen acceso a la palabra. Marcos fue una ventana, una estrategia para que hablaran los sin voz, un espejo donde reflejarse y reflejarnos. Un espejo somos, Tito. Aquí estamos para vernos y mostrarnos, para que tú nos mires, para que tú te mires, para que el otro se mire en la mirada de nosotros. Yo claramente estoy muy lejos de ser Marcos, pero como él quedé habitado por muchas voces y traté de ser un espejo, no tanto para hablar por ti o por Cristina, sino para que por mi voz hablen muchas voces como las tuyas, hasta que un día, entre todos, podamos quebrar el espejo y esta voz mía desaparezca para siempre. Haces trampas y lo sabes.
Déjame llevar tu escritura a su propio abismo. ¿Quién escribe estas líneas? ¿Quién firma este texto? Este diálogo también es un truco narrativo. Desdoblando tu voz la amplificas más. Eres tú el que golpea las teclas. Y ahora no te conformas simplemente con escribirme. También escribes mis reparos, mis críticas, mis desvelos, mi potencial respuesta. Tienes razón. Habitamos en un impasse que de momento no tiene solución. Podemos seguir horas discutiendo sobre la representación. Pero mientras tanto, Cristina sigue deportada. Miles de personas son deportadas todos los días. Familias rotas, vidas perdidas. El castigo por las marchas no ha hecho más que empezar. Sin persona no hay palabra. ¿Quién le va a poner palabras a lo que le ha pasado a Cristina? Importa ponerle palabras a lo de Cristina, pero importa también cómo ponerlas, porque el cómo, el qué y el quién son inseparables. Por eso esta conversación no puede tener cierre ni resolución. No podemos huir del conflicto ni saturar el lenguaje, porque lo que verdaderamente añoramos es otra escritura, otra forma de enunciación en la que el nosotros no oblitere las diferencias entre tú y yo. Y termino. Ensayemos esa escritura del futuro ahora, no esperemos, tratemos ahora en el límite, rompamos las fronteras del lenguaje. Somos un río desbordado, un error del sistema, un cuerpo lleno de palabras y gritos, un árbol carnal generoso y cautivo, bocas que sueñan espadas como labios, pero sobre todo somos un silencio en lucha, el silencio de los miles de deportados, de las y los muertos de la frontera, el ruido y la furia de los cuerpos rotos en la maquiladora, en los jardines de La Joya. Habitamos este silencio, esperamos que por él pueda volver un día Cristina. Ponemos en él todo lo que no cabe en este papel, todo lo que no podemos decir colectivamente todavía. Muchas gracias.